cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están pasando este día domingo? Ahora, tranquilidad, ¿eh? Ha llegado el momento de reencontrarnos, como es habitual. Sí, a las 20:30 horas, para compartir Destino Buenos Aires. Y le cuento que estoy realizando esta apertura desde el casco histórico de esta nuestra ciudad. Y usted observa estos adoquines, estas arquitecturas, que son testigo, sí, del origen mismo de Buenos Aires. Y estamos aquí porque a metros nos vamos a encontrar con el director del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Y junto a él vamos a recorrer reliquias históricas, lugares emblemáticos que son altamente representativos de lo que fue esta Buenos Aires, de lo que es y de lo que será en el futuro. Pero también estaremos cerca del riachuelo, estaremos en La Boca para introducirlos en la magia del Museo Quinquela Martín. Y algo que no podemos obviar, acaba de finalizar en estas horas la Semana de la Pastelería Artesanal, un evento que trasciende, un evento que enriquece la propuesta de realizaciones que se generan en esta nuestra Buenos Aires. Usted va a ver de la manera que se la vivió a la Semana de la Pastelería Artesanal. Por lo tanto, los invito, sí, a comenzar como así. Bueno, Eduardo, muchas gracias por recibirnos aquí en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que para nosotros es una satisfacción y es algo muy, muy interesante. Bueno, yo les agradezco yo porque esto nos ayuda a difundir lo que el museo hace, ¿no? Hace más de 40 años que tratamos de concretar lo que es la historia de la Ciudad de Buenos Aires a través de lo que el museo muestra y expone, ¿no? A mí me interesa muchísimo centralizar nuestro encuentro en un aspecto. Y para eso lo quiero llevar un poquito a un recorrido que ustedes han oficializado, que tiene mucho éxito porque es muy consumido por mucha gente, que es el de la calle, calle Potosí, hoy calle Alsina, ¿no es cierto? Vamos a ubicarnos en Balcarce, esquina Alsina. Y a partir de ahí empezamos a recorrer Alsina. ¿Y cuál es el primer edificio que usted me señala y me cuenta? Viniendo desde la calle Balcarce, lo que más llama la atención, o lo que uno primero presta atención, obviamente es la manzana franciscana. Es la manzana original que se le dio la orden. Se mantiene, digamos, sin dividir, como en origen la tuvieron los franciscanos. Seguimos. Si seguimos caminando, bueno, en la vereda de enfrente de esa manzana está lo que hoy ocupa... siempre por Alsina. Siempre por Alsina. Lo que hoy ocupa la FIP. Si seguimos caminando por Alsina, al encontrarnos en la esquina de la iglesia, en la Alsina, en Alsina y Defensa, vamos a ver una plazoleta que se llama Plazoleta de San Francisco, que era un hueco, digamos, en una época, en el pasado colonial, era como un hueco frente a la iglesia. Hay un señor, Elorriaga, un español, que era cabildante, tenía una función muy importante en el cabildo, y él se hizo construir una casa que, por la envergadura que hoy tiene, que todavía sigue manteniendo, uno puede comprobar la importancia que este tipo tenía, este señor tenía en el gobierno de ese momento, ¿no? Y inmediatamente al lado de la casa de la familia Elorriaga, ya sobre Alsina, nos encontramos con otra pequeña casa que tiene una historia muy particular. Es la casa donde vivió una parte importante de su vida María Josefa Escurra, que era la cuñada de Rosa. Bueno, y en esta misma esquina de Defensa y Alsina, frente a la casa de la familia Elorriaga, nos encontramos con una farmacia que se llama La Estrella, que tiene una historia muy interesante. Cuénteme. Sí, la historia es interesante porque arranca de hace mucho tiempo. Es decir, si bien la farmacia local actual de la farmacia de La Estrella se instaló en el año hacia 1900, la razón social, La Estrella, es una razón social muy antigua que empezó hacia 1835 más o menos. En la mitad de la cuadra de lo que es la casa hablamos recién del señor Elorriaga, van a ver que hay una inmensa fachada
en la que se pueden descubrir 3 partes. Esas 3 formaban parte de la casa original de Lorriaga. Si uno va por adentro, es la misma casa. Seguimos, hay un edificio que recién nombraba, que es un edificio feo, pero es un edificio que representa lo que era la arquitectura en los años 70. Es un edificio, una torre, que lamentablemente se construyó antes de que esto fuera zona histórica, si no, no se podría haber modificado. Después sigue un edificio muy interesante, un edificio racionalista, de la época de los años 30, que también se conserva tanto su fachada como sus pasillos, su interior, responde perfectamente a lo que era el modernismo de los años 30 en Buenos Aires, que es la época de los primeros rascacielos interesantes como el Cábana, con los subterráneos, o el ensanche de las avenidas. ¿Sí? Es la modernidad en Buenos Aires. Y si seguimos, llegamos a Bolívar. Llegamos a Bolívar y en la esquina de Bolívar hay un edificio también de los años 30, muy interesante, que todavía conserva lo que fue, si bien ahora tiene otro nombre, ahora se llama Librería de Ávila, fue la librería del colegio. La librería del colegio se inauguró, creo que se abrió en algo en 1875 por ahí, o sea que es uno de los lugares también más viejos que sigue conservando su mismo uso, ¿no?, de librería. Y frente a la librería nos encontramos con la iglesia de San Ignacio. La iglesia de San Ignacio es la más vieja de la ciudad. Se construyó a fines del siglo XVIII, como casi todas las iglesias viejas, pero esta fue la más antigua. Bueno, vamos a caminar. Bárbaro.